La niña le dijo a su madre que no abriera el cajón del escritorio. La madre sintió curiosidad y se sorprendió al ver. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Bajo la luz del atardecer que caía poco a poco, en la pequeña casa donde vivían Clara y Lucía, su única hija, siempre resonaban risas y dulces conversaciones. Pero desde hace unas semanas, ese ambiente parecía haber sido cubierto por una neblina de miedo e impotencia. Clara se sentaba junto a la ventana. «Lucía, ¿estás bien, hija?», preguntó, con voz temblorosa y llena de preocupación. En la pequeña habitación, «Estoy bien, mamá», respondió la niña con voz suave pero cargada de un miedo inexplicable. El corazón de Clara se encogió. «Pero hija, ¿por qué permaneces en silencio así? Antes solías jugar y reír por toda la casa, y ahora pareces estar cargando con un peso que no entiendo». Lucía evitó la mirada de su madre, sus ojos brillaban con lágrimas. «Estoy bien, mamá, solo que no quiero hablar». Día tras día, Clara notaba con mayor claridad señales de algo extraño. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, Lucía simplemente se sentaba en silencio, con la mirada vacía, como esperando que ocurriera algo terrible. «¿Quieres contarme qué te pasa?», preguntaba Clara mientras ordenaba la habitación, con la esperanza de que su hija se abriera. Pero la respuesta era siempre la misma: «Estoy bien, mamá». Una tarde, al pasar por casualidad cerca del escritorio de Lucía, Clara escuchó un murmullo inquietante. «Mamá, no abras el cajón del escritorio». La voz de su hija parecía venir de otro mundo, llena de miedo y angustia. «Lucía, ¿qué estás haciendo?», preguntó Clara, con una mezcla de ansiedad y enojo. Lucía escondió rápidamente sus manos en el cajón. Solo estoy ordenando mis cosas, mamá». «No preguntes más». Aquellas palabras eran como una advertencia, y aumentaban la inquietud de Clara. «¿Por qué tienes tanto miedo?». «Solo quiero saber qué pasa para poder ayudarte», dijo extendiendo la mano con suavidad. Pero la mirada de Lucía se tornó aún más vacía. «Estoy bien, mamá», y luego se giró, dejando tras de sí un largo suspiro de Clara que resonó en el espacio vacío de la habitación. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Clara notó que algo no andaba bien. Al entrar en la cocina para preparar té, escuchó pasos suaves provenientes del cuarto de estudio. «Lucía, ¿dónde estás?», llamó Clara, con voz preocupada y algo desconfiada. Desde lo lejos, una voz temblorosa respondió: «Estoy aquí, mamá». Pero luego, aquellas palabras se desvanecieron en el aire frío de la casa. Mientras tanto, afuera de la casa, Sergio, el amigo cercano de la familia, originario de España, acababa de llegar de visita. «Clara, escuché que algo no anda bien con Lucía», dijo con voz grave y llena de preocupación. «He estado cerca de ustedes por mucho tiempo, y jamás vi a Lucía comportarse así. Tal vez debamos averiguar juntos qué está ocurriendo», añadió. Clara asintió. «Sergio, he intentado preguntarle, pero solo me repite: «Estoy bien, mamá». Siento que hay algo verdaderamente aterrador escondido en su mirada». Sergio sonrió con tristeza. «Tal vez solo esté asustada por recuerdos dolorosos, pero no podemos permitir que ese miedo la controle, ¿verdad?». Hablaba con voz serena, pero profundamente preocupada. Esa tarde, mientras la luz se desvanecía, Clara decidió entrar al cuarto de Lucía para ver si necesitaba algo. Abrió la puerta con cuidado, y fue inmediatamente abrumada por una atmósfera helada y tensa. Lucía estaba sentada en su escritorio, con las manos temblorosas aferradas al cajón. «Lucía, dime qué estás escondiendo, no tengas miedo de mí», susurró Clara, con voz cansada pero decidida. Lucía giró, sus ojos llenos de terror. «Mamá, no quiero que lo sepas». «Dímelo, mi amor», insistió Clara, con la voz temblando de preocupación. «Solo quiero que estés a salvo. Nada puede hacerte daño mientras estés conmigo». Pero la única respuesta fue un susurro: «Estoy bien, mamá», y un leve estremecimiento, como si la niña intentara esconder un oscuro secreto. Al caer la noche,
Clara seguía despierta, con los ojos fijos en la oscuridad de la habitación de su hija. Hija, siempre estaré aquí. Solo tienes que abrir tu corazón y yo te ayudaré, susurró, su voz mezclada entre esperanza y temor. Lucía yacía acurrucada bajo las cobijas, sin poder hablar, con la mirada aterrada y lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. En medio de ese silencio abrumador, Clara comprendió que el miedo se estaba extendiendo por toda la casa. Tal vez has pasado por algo que ni siquiera puedo imaginar, pensó, con el corazón destrozado. Noches eternas, susurros sin palabras, todo parece anunciar un cambio irreversible. Antes de que saliera el sol, Clara volvió a escuchar los pasos suaves desde el cuarto de Lucía. Mamá, solo quiero tener paz, susurró Lucía, con voz temblorosa como el llanto oculto de una niña que ha soportado demasiado. Tengo miedo de la luz, miedo de la oscuridad, miedo de esos recuerdos oscuros. Clara apretó con fuerza la mano de su hija. Lucía, sé que estás sufriendo, pero siempre estaré aquí. Dime la verdad, por favor. Pero esas palabras parecían desvanecerse en el aire helado de la noche, dejando solo los suspiros de ambas. Clara se sentó junto a la mesa en el silencio de la casa, su mente revuelta por las pesadillas que la habían acosado durante tantas noches. Esa mañana, mientras Lucía dormía profundamente con fiebre alta, Clara decidió abrir un nuevo capítulo del dolor que había estado oculto. Debo saber la verdad, aunque eso rompa mi corazón, se dijo a sí misma, con la mano temblorosa sosteniendo la llave del cajón del escritorio de Lucía, el lugar del que tantas veces escuchó las advertencias inquietantes. No abras el cajón. En el pequeño cuarto de estudio, la luz tenue de la mañana se filtraba por las cortinas, dibujando rayos débiles sobre el escritorio. Clara se acercó paso a paso, cada uno cargado de un miedo indescriptible. Abrió el cajón con lentitud, como si temiera que los secretos escondidos despertaran con su sonido. Dentro, apiladas cuidadosamente, había cartas escritas a mano, viejas, con olor a papel húmedo, y en ellas, letras pequeñas de una niña que expresaban un dolor profundo. La primera carta que Clara levantó la dejó sin aliento. Mamá, lo siento por haber guardado esto en secreto tantos años. No sé cómo explicar el dolor que he soportado. Cada noche, después de clases, esa persona venía, me obligaba a guardar silencio, me decía maldiciones y me mostraba cosas horribles que no puedo olvidar. Las palabras eran como suspiros del horror, y Clara sintió que su corazón era oprimido por una fuerza brutal. ¿Cómo pudiste soportar todo eso, Lucía? Susurró, mientras las lágrimas recorrían sus mejillas. Sin detenerse, Clara tomó la segunda hoja. En ella, la escritura temblorosa no podía ocultar el sufrimiento de una alma pequeña. El señor Herrera, el director de la escuela, me hacía quedarme después de clases. Al principio pensé que era para clases extra, pero luego, él empezó a tocarme. Me sentía obligada a guardar silencio, por miedo a que si hablaba, todos pensarían que estaba loca y perdería todo lo que amo. Ese relato fue como cuchillos fríos atravesando toda esperanza y confianza. Clara murmuró, Herrera, ¿cómo pudo pasar esto? Su voz entrecortada por la ira y el dolor. Tomó la tercera carta, en la que los detalles crueles eran descritos con igual dureza. Me obligaba a obedecer todas sus órdenes. Si no lo hacía, prometía quitarme todos mis amigos, mi familia, mi fe en la vida. Me amenazaba con hacerme vivir en el miedo para siempre, sin posibilidad de ser feliz. Esas palabras eran como maldiciones, ahogando a Clara en una desesperación total. Se sentía atrapada en una pesadilla interminable, donde la verdad brutal había estado escondida bajo papeles húmedos llenos de oscuros secretos. Antes de que pudiera procesar el impacto, pasos suaves resonaron por el pasillo. Lucía, aún débil por la fiebre, abrió lentamente los ojos. Mamá, no lo entiendo, murmuró con voz temblorosa y asustada. Clara escondió rápidamente la hoja en su mano, tratando de mantener la calma. Lucía, solo quiero saber qué te ha pasado. Solo quiero ayudarte, mi amor.
Pero los ojos de Lucía estaban llenos de confusión. Ya te dije, mamá, estoy bien. Solo que no quiero que lo sepas. En ese momento, los secretos parecían llenar el aire. Clara entendió que el dolor de su hija no era solo por el cansancio o la fiebre, sino por una herida profunda que marcaba su alma. Lucía, dime la verdad, por favor. Necesito saber para poder protegerte de algo aún peor, dijo Clara con voz temblorosa pero llena de amor maternal y determinación. Lucía solo giró el rostro y respondió en silencio, solo quiero olvidar esas pesadillas, mamá. Tengo miedo de que si lo digo, todo empeore. En ese mismo instante, Sergio, el amigo cercano de origen español, quien siempre había estado presente como un protector silencioso, llevaba rato parado junto a la puerta. Entró con mirada preocupada y expresión seria. Clara, necesitamos esclarecer todo esto. Estas cartas no pueden ser solo pesadillas de una niña. Su voz era cálida pero llena de determinación. Lucía, cuéntanos lo que has vivido, no lo guardes más. La verdad nos ayudará a protegerte mejor. Lucía temblaba, su voz era apenas un susurro, el señor Herrera. Me hacía quedarme en clases particulares. Al principio pensé que era solo una clase extra, pero luego hizo cosas que nunca quise recordar. Me tocó, me obligó a guardar silencio. Tenía tanto miedo, mamá. La voz de la niña eran fragmentos de un sueño roto, y el aire se volvió denso, lleno de un dolor inexpresable. En ese momento, Isabel, otra mujer española, con largo cabello negro y profundos ojos oscuros, vieja amiga de la familia, también entró en la habitación. No podemos permitir que esto continúe, Clara. Cada carta es una confesión del dolor que Lucía ha soportado. Necesitamos conocer cada detalle para exponer a ese monstruo, dijo Isabel con una voz serena pero firme como un juramento inquebrantable. Clara cerró los ojos, tratando de reunir fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que suceder cosas tan crueles como estas a mi hija? ¿Cómo alguien como Herrera, en quien confié, pudo convertirse en un ser tan despreciable? Gritó, y su voz descendió con cada nota de rabia. No dejaré que ese hombre escape, buscaré justicia por Lucía y por todos los niños heridos. Isabel sonrió con amargura, necesitamos reunir más pruebas. Estas cartas son una evidencia, pero si actuamos ahora mismo, Herrera podría usar su poder para ocultar la verdad. Necesitamos un plan cuidadoso y asegurar la seguridad de Lucía. Sergio agregó, cada palabra, cada letra en esas cartas es el juramento de una niña olvidada. Tenemos que protegerla, registrar cada relato, para que cuando llegue el momento, la justicia no pueda ser negada. Clara abrazó con fuerza a Lucía, hija mía, sé que has soportado cosas que nadie podría imaginar. Pero desde ahora, no dejaremos que el miedo controle nuestras vidas. Te protegeré, aunque tenga que sacrificarlo todo. Lucía lloraba suavemente, con voz temblorosa, mamá, solo temo que si hablamos, todo regrese y me haga daño otra vez. No quiero perder el amor de mi familia. En medio de esa atmósfera cargada de angustia, Isabel dijo con ternura, Lucía, sé valiente. Todos los que estamos aquí hemos leído esas cartas. Encontraremos la manera de sacar la verdad a la luz para que ningún otro niño tenga que sufrir como tú. Sergio, con la mirada fija en el rostro decidido de Clara, dijo, nos pondremos en contacto con periodistas de investigación confiables. Pero antes que nada, debemos garantizar la seguridad de Lucía. Cada minuto que pasa, ese hombre puede seguir lastimando a inocentes. Bajo la tenue luz de la mañana, la verdad que había estado oculta estallaba al fin. Clara, Sergio, Isabel y Lucía, aunque con miedo en sus ojos, juraban luchar por la justicia, por un futuro donde ningún niño más sufriera esa crueldad. No dejaremos que ese criminal siga dominando, afirmó Sergio con voz fría pero decidida. En un momento que parecía eterno, Clara dijo, desde ahora, no callaremos más. La verdad será revelada, y nadie volverá a aprovecharse de la inocencia de los niños. Cada carta es un juramento, un testigo del dolor de mi hija.
Lucía, entre sollozos, murmuró, solo deseo que algún día ya no tenga miedo y pueda vivir en paz. Isabel, con los ojos llenos de esperanza, dijo, Lucía, confía en nosotros. La verdad es poder, y aun en la oscuridad, la luz de la justicia siempre brilla. Encontraremos la manera de que estas heridas ya no sean una carga. Clara acarició a Lucía, siempre estaré contigo, aunque el mundo nos dé la espalda. Superaremos todas las tormentas, todas las pruebas, por amor y por fe en la justicia. Y así, en esa pequeña habitación llena de secretos y dolor, Clara decidió que no dejaría que la maldad siguiera enterrada para siempre. Clara sostuvo con fuerza la mano de Lucía, su rostro reflejaba determinación mientras se preparaba para la cita con la psicóloga de confianza. Lucía, tranquilízate, solo quiero ayudarte, susurró. Antes de salir de casa, Clara se aseguró de que todo estuviera en orden. Llamó a la doctora María, una profesional siempre dispuesta a ayudar en los momentos más difíciles. Hola, soy Clara. Mi hija necesita ver a una psicóloga de inmediato por su estado, dijo, con voz temblorosa. La doctora María respondió, prepararemos una sala tranquila para que su hija pueda expresarse con confianza. Lucía, aunque en silencio, tenía los ojos brillantes por el miedo. Por la tarde, Clara decidió ir a la escuela para enfrentar al señor Herrera. Cruzó el portón del colegio con el corazón latiendo con fuerza al ver al hombre de expresión fría parado allí. Herrera, gritó Clara, con voz decidida y cargada de temor. Él se giró, sonrió con frialdad y una mirada burlona. Señora Clara, ¿a qué se debe su visita? Preguntó con voz suave pero con un tono amenazante. Clara respondió, vine a saber la verdad sobre lo que mi hija ha tenido que soportar. Los ojos de Herrera destellaron con desprecio mientras decía, debería confiar en el sistema, no deje que los rumores la confundan. Lucía, parada detrás de su madre, se acercó lentamente, con la mano temblorosa apretando la de Clara. Mamá, me da miedo ese hombre, susurró la niña, con la voz rota por el llanto. El ambiente se volvió tenso y sombrío. Al salir de la escuela, Clara se sumió en sus pensamientos y en su dolor. Se sentó en un banco del patio, con la mirada perdida en el infinito. He hecho lo correcto al enfrentarme a él, se dijo, aunque por dentro sentía una tristeza profunda e impotente. Sergio llegó rápidamente a su lado y dijo, Clara, no dejes que el miedo te venza. Debemos ser fuertes, aunque Herrera diga palabras frías. Clara asintió, con lágrimas cayendo suavemente. Solo me preocupa que Lucía no encuentre paz si ese hombre queda impune, murmuró. En ese instante, Clara sintió que el silencio de la escuela era como una aguja clavada en el corazón. Decidió que, por más difícil que fuera el camino, nunca se rendiría. Su fe en la justicia le daba fuerza y firmeza. Al salir del colegio, Clara y Lucía subieron al auto en silencio. En el camino de regreso, el ambiente dentro del vehículo era denso por la tensión. Lucía, ¿estás bien?, preguntó Clara, con voz suave pero preocupada. Lucía solo miraba por la ventana, su rostro parecía seguir las sombras del exterior. Estoy bien, mamá, respondió con voz temblorosa. Clara intentó crear un ambiente cálido, vamos a superar esto, hija. Siempre estaré contigo, pero la mirada de Lucía reflejaba un terror profundo, como si cada recuerdo del colegio fuera una pesadilla. Clara la acarició, sintiendo que cada segundo era una eternidad de dolor. Al llegar a casa, Clara llevó a Lucía a la sala, donde la luz suave iluminaba el espacio. Se sentó junto a su hija, Lucía, sé que tienes miedo, pero lo superaremos juntas. Lucía miró a su madre, sus ojos reflejaban preocupación mezclada con un leve rayo de esperanza. Mamá, temo que todo esto nunca cambie. Clara le apretó la mano, te prometo que encontraré la manera de ayudarte, aunque tenga que sacrificarlo todo. Después de llevar a Lucía a su habitación, Clara llamó a Sergio para discutir el siguiente paso. Sergio, no podemos esperar más. Herrera debe responder por sus crímenes, dijo Clara,
con voz grave y decidida. Sergio respondió, estoy de acuerdo, pero necesitamos más pruebas y entender bien todo antes de actuar. Clara asintió, con el corazón agitado entre la rabia y el miedo. Mi hija ha soportado demasiado dolor, no puedo permitir que la verdad siga oculta. La conversación transcurrió en un silencio tenso, cada palabra cargada de emociones y determinación. En la quietud de la noche, Clara se sentó frente a su escritorio, anotando cada detalle de los eventos recientes. Escribía cada diálogo, cada emoción que brotaba de su corazón, como un informe imposible de ocultar. No permitiré que las excusas y el silencio se prolonguen, se dijo mientras la pluma se deslizaba firme sobre el papel. Pensó en cada negativa del colegio, en la mirada fría de Herrera, y en el miedo en los ojos de Lucía. Cada letra, cada signo de puntuación, era evidencia de la injusticia. En la luz tenue de una mañana fría, Clara sostuvo con fuerza su bolso y salió de casa con el alma cargada de un dolor silencioso. Entró por la puerta de la comisaría, sintiendo un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La puerta de hierro, desgastada por el tiempo y pintada de un gris deslucido, reflejaba la luz débil del amanecer. Dentro, un aire denso de indiferencia y prejuicio lo cubría todo. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Sonó una voz mecánica desde el mostrador, acompañada de la mirada vacía del encargado. Clara respondió, estoy aquí para presentar una denuncia por un caso grave relacionado con mi hija. Lucía ha vivido cosas inimaginables. Su voz era firme, pero por dentro latía el dolor. El empleado de recepción, un joven llamado oficial Miguel, con ojos carentes de emoción, la miró con indiferencia. Por favor, complete este formulario de denuncia, dijo con voz formal, como repitiendo un proceso burocrático vacío. Clara intentó explicar, pero esto no es solo un trámite administrativo. Es la vida de mi hija. Tengo cartas escritas por Lucía, relatos llenos de dolor sobre lo que le ocurrió. El oficial Miguel se encogió de hombros, solo aceptamos pruebas físicas, no relatos de niños. Esas palabras atravesaron el corazón de Clara como una aguja, haciéndola sentir traicionada por un sistema en el que alguna vez confió ciegamente. Entre la confusión y la rabia creciente, Clara insistió, pero señores, esas cartas son el testimonio de mi hija. Si no actuamos ahora, ese hombre poderoso seguirá lastimando a otros niños. El oficial Miguel respondió con frialdad, señora, si no tiene pruebas contundentes como fotos, videos u otros elementos físicos, no podemos aceptar esta denuncia. Clara levantó la mano, intentando contener su enojo, he buscado ayuda en muchos lugares, pero todos callan. Este sistema no quiere escucharme, y no puedo creer que exista tanta injusticia. En ese momento, una risa burlona se escuchó desde un rincón, haciendo aún más pesado el ambiente. Otro oficial, con rostro serio y de apariencia experimentada, se acercó y dijo, señora, hemos escuchado muchos casos como este antes. La denuncia de usted no es más que el relato de una niña, y sin pruebas concretas, no hay nada que podamos hacer. Esas palabras hicieron sentir a Clara que todos sus esfuerzos eran como el viento chocando contra una puerta cerrada a la justicia. Al salir de la comisaría con el alma hecha pedazos, Clara sintió que la empujaban al abismo de la soledad y la impotencia. Esa noche, en una pequeña cafetería al borde de la calle, Clara se encontró nuevamente con Isabel, su amiga de origen español, siempre dispuesta a escuchar y compartir su dolor. Clara, sé que hoy ha sido un día terrible para ti, dijo Isabel suavemente, con voz cargada de empatía. Pero recuerda que tu voz tiene valor, aunque todo el sistema parezca darte la espalda. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Isabel, me siento abandonada dentro de este sistema enorme. Cada vez que intento hablar, ellos dicen que es solo cosa de una niña, y que no tengo cómo probarlo. Isabel le dio una palmadita en el hombro, no estamos solas, Clara. Muchas personas han sufrido lo mismo y ahora callan por miedo a represalias. Pero cree en esto,
Un día, la verdad brillará y la justicia llegará. Las dos permanecieron sentadas allí, en una atmósfera silenciosa, compartiendo la tristeza y la tenue esperanza de un mañana mejor. Las palabras de Isabel aliviaban las heridas de Clara, pero también le recordaban que estaba luchando sola contra un sistema insensible. Al regresar a casa, en una habitación vacía donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj, Clara se sintió aún más sola. Estoy realmente sola dentro de un sistema que no sabe escuchar, susurró con voz temblorosa en la oscuridad. En su mente, las imágenes del señor Herrera, los poderosos y las palabras frías de los oficiales se repetían como una pesadilla sin fin. Se sentó junto a la cama, abrazando la carta escrita a mano por Lucía. Cada línea era un grito del alma de su pequeña. Hija mía, ¿por qué tuviste que soportar tanto dolor? Prometí que esto no continuaría, pero ahora siento que estoy atrapada en una jaula invisible, y nadie escucha mis gritos de ayuda. Las lágrimas caían silenciosas, mezclándose con los suspiros de la habitación, formando una sinfonía triste de impotencia. Al día siguiente, Clara decidió continuar su búsqueda de apoyo, aunque su corazón estaba agotado por tantos rechazos. Fue a ver a algunas personas de la comunidad que también habían denunciado abusos similares, pero fueron ignoradas. En una pequeña reunión en un centro de apoyo a mujeres, una mujer de mediana edad llamada Carmen contó: yo denuncié abusos, pero se rieron de mí y dijeron que eran asuntos privados. Nunca se atrevieron a intervenir por miedo a dañar el prestigio de los poderosos. Las palabras de Carmen sonaban como un lamento colectivo de un pueblo olvidado. Clara sintió que su alma se deshacía en pedazos. ¿Por qué siempre tenemos que luchar solas cuando el sistema nunca se atreve a defender a los débiles? Dijo, con voz ahogada entre el llanto y la rabia. Si nadie se levanta, seguiremos siendo abandonadas en la oscuridad de la injusticia. Esas palabras hicieron aún más profundo su sentimiento de soledad y desesperanza. A pesar del rechazo del sistema, Clara sabía que no podía detenerse. Llamó a Sergio tan pronto como llegó a casa, su voz cargada de dolor y determinación. Sergio, no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que ignoran el testimonio de Lucía. Siento que me han traicionado todos, dijo con voz temblorosa. Sergio respondió: Clara, sé que te sientes sola y abandonada, pero debemos ser persistentes. Busquemos apoyo de quienes realmente quieran ayudar. Yo siempre estaré a tu lado. Las palabras de Sergio aliviaron, aunque no eliminaron del todo, la soledad que sentía Clara en medio de un sistema indiferente. Al amanecer, Clara despertó en su habitación silenciosa, con el corazón lleno de ansiedad. Abrió el viejo buzón sobre la mesa y encontró una carta anónima que decía: calla si no quieres perderlo todo. Yo soy el que tiene el poder. La amenaza heló su corazón, que comenzó a latir con fuerza. Leyó cada palabra con manos temblorosas, sintiendo que el terror invadía su mente. Cada letra era como una cuchilla en su alma, sembrando miedo y angustia infinita. El espanto la envolvía, creando una atmósfera lúgubre, profundamente aterradora. Clara salió a tomar su auto. Al llegar al estacionamiento, descubrió que el coche estaba manchado con pintura roja en varias partes, una clara señal de violencia. «Maldita sea, ¿quién hizo esto?», gritó, con voz colérica. Miró a su alrededor, con el corazón acelerado y el miedo apoderándose de ella. Sergio, su leal amigo, corrió a su lado. «Clara, debemos tener cuidado. Esto es una amenaza». Clara apretó con fuerza la mano de Sergio, con los ojos encendidos: «Quieren humillarnos, amenazar la seguridad de nuestra familia». El miedo se apoderaba de todos sus pensamientos. Por la tarde, mientras Clara se preparaba para hablar sobre la denuncia legal, Lucía mostraba un profundo temor. Mientras estaban sentadas en la pequeña sala, Clara dijo: «Tenemos que hacer esto, hija, para protegernos». Lucía respondió con voz temblorosa: «Mamá, tengo miedo de que él nos encuentre». «No lo hagas, por favor». Su voz era débil pero sincera, con un terror evidente. Clara abrazó a Lucía con suavidad,
Confía en mí, estaremos a salvo. Haré todo lo necesario para protegerte. Clara se sentó junto a una mesa de madera en la pequeña habitación, la luz amarilla iluminaba papeles desgastados por el tiempo. Después de días de dolor y decepción porque nadie quería aceptar el caso contra Herrera, decidió contratar a un abogado privado para enfrentarlo. Ya no puedo guardar silencio, susurró con voz estremecida pero decidida. Sin embargo, las primeras llamadas fueron recibidas con negativas frías. Este caso es muy riesgoso, no queremos involucrarnos. Cada rechazo era como un puñetazo al corazón, haciendo que Clara se sintiera aún más sola dentro de un sistema injusto. ¿Cómo puedo proteger a mi hija si nadie da un paso al frente? Se preguntó, con la mirada empapada en tristeza y la rabia creciendo en su interior. En medio de la desesperación, una amiga le presentó a un joven abogado llamado Diego. Los ojos de Diego reflejaban pasión, y al encontrarse con Clara, dijo sin rodeos: «Señora Clara, aceptaré ayudarla. Pero debo advertirle que Herrera es muy peligroso, tiene una red de poder muy extensa. Necesitaremos el apoyo de la opinión pública si queremos ganar». Clara sintió una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. «Diego, estoy cansada del silencio de las autoridades. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para sacar la verdad a la luz», respondió con voz firme, llena de determinación. Diego asintió. «Empezaremos contactando organizaciones de protección infantil y medios de prensa independientes. Ellos pueden ayudarnos a generar presión social para obligar a Herrera a rendir cuentas». Aquellas palabras encendieron una llama en el corazón de Clara, haciéndola olvidar el miedo por un instante. Después de firmar el contrato con Diego, Clara inició un camino arduo para hacer público el caso. Se puso en contacto con varios medios de comunicación, envió numerosos correos electrónicos, comunicados de prensa y artículos acompañados de las desgarradoras pruebas escritas por Lucía. «Hola, soy Clara. Este es un caso de abuso que sufrió mi hija. Tenemos cartas escritas a mano como evidencia. Por favor, considérenlo», decía por teléfono a un editor reconocido. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron rechazos fríos. «Lo sentimos, pero este contenido no encaja con nuestros criterios editoriales actuales». Un sentimiento de abandono invadió el corazón de Clara. «¿Cómo puede estar encarcelada la verdad de esta manera?», murmuró mientras las lágrimas le empapaban el rostro. Diego tampoco pudo ocultar su frustración. «Señora Clara, los medios hoy temen involucrarse en escándalos relacionados con personas poderosas. Tenemos que encontrar otro camino». Aquellas palabras hicieron que Clara se sintiera frente a un muro invisible, donde su voz era enterrada e ignorada. En los días siguientes, Clara y Diego trabajaron sin descanso. Organizaron encuentros con grupos sociales, defensores de los derechos de la infancia, y pequeñas organizaciones de derechos humanos. «Tenemos que generar una ola de opinión pública, para que las voces de los niños lastimados no vuelvan a ser olvidadas», dijo Diego en una reunión tensa, su voz llena de pasión. Clara compartió: «He perdido muchas noches de sueño, pero si no actuamos ahora, mi hija y otros niños seguirán viviendo en la sombra de la violencia». En el ambiente asfixiante de la sala de reuniones, los asistentes expresaron su apoyo, pero también su preocupación por posibles represalias de parte de Herrera. Una mujer mayor, con voz temblorosa pero firme, dijo: «No podemos dar la espalda cuando la verdad está siendo enterrada. Luchemos juntos, aunque el camino esté lleno de peligros». Esas palabras encendieron la esperanza, pero también reavivaron el temor constante a una brutal venganza. Mientras tanto, los grandes medios de comunicación seguían rechazando publicar información sobre la denuncia. Clara recibía correos automáticos diciendo: «Contenido no compatible con nuestra línea editorial». Llamaba a varios periodistas, pero solo obtenía respuestas como: «Lo revisaremos más adelante». Cada negativa era como una cuchillada en el alma, y Clara se sentía cada vez más aislada. ¿Por qué el poder puede silenciar la voz de los inocentes?, se preguntaba con tristeza en una habitación vacía.
Diego trataba de consolarla. Señora Clara, no pierda la esperanza. La verdad siempre encuentra su camino, solo debemos ser persistentes. Pero esas palabras no lograban disipar la creciente desesperación que la envolvía. Día tras día, la presión y el peligro aumentaban, y Clara temía más por la seguridad de su hija. Lucía lo es todo para mí. No puedo permitir que nadie le haga daño, dijo con voz temblorosa mientras abrazaba una carta escrita por Lucía, prueba del horror que la niña había vivido. Cada noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la vieja casa, Clara se mantenía despierta pensando en un futuro incierto. Lucharé hasta el final, aunque me cueste sangre y lágrimas, juraba, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio. Diego, siempre a su lado, le recordaba, señora Clara, tenga cuidado. Herrera no solo tiene poder, también tiene conexiones con muchas personas influyentes. Debemos protegernos usted y su hija. Esas palabras encendieron tanto esperanza como temor en el corazón de Clara. En paralelo, se organizó una reunión urgente entre Diego y varios simpatizantes en un pequeño centro cultural. Necesitamos movilizar el apoyo de la comunidad para obligar a Herrera a mostrarse, dijo Diego con voz grave y decidida. Un periodista independiente, Javier, participó en la reunión y dijo, he estado siguiendo este caso desde hace tiempo. Si conseguimos suficientes pruebas y presión social, creo que varios medios alternativos estarán dispuestos a publicar. Clara, sentada entre los asistentes, ya no se sentía tan sola. Estaba desanimada por el silencio del mundo, pero hoy veo una pequeña luz, dijo con voz mezclada entre esperanza y preocupación. No permitiremos que esta injusticia continúe. Mi hija y los demás niños merecen vivir en un mundo justo y lleno de amor. Sus palabras resonaron en toda la sala, como un juramento de que la verdad no quedaría enterrada para siempre. Clara pasó la noche en vela, sentada junto a su escritorio en la habitación vacía, con una luz tenue y el sonido de la lluvia golpeando el techo. Con cuidado, escribió cartas a mano, dirigidas a redacciones, foros en línea y organizaciones defensoras de los derechos infantiles. No puedo permitir que la verdad siga oculta, escribió con voz temblorosa pero llena de decisión. Mi hija ha soportado crímenes horribles y exijo justicia para ella. Golpeaba la pluma sobre el papel, cada palabra un grito de dolor y ansias de justicia. Por teléfono, habló con una joven periodista llamada Irene. Por favor, ayúdeme. La verdad debe difundirse. Irene respondió, investigaremos, Clara, y la verdad será revelada pronto. En medio de la oscuridad, cada carta se convirtió en testimonio del dolor de una madre impotente. Clara se dijo a sí misma, no me rendiré, aunque esta noche sea interminable. El sonido de la pluma y sus suspiros compusieron una sinfonía sombría de esperanza. En la pequeña habitación, Clara se arrodilló junto a la cama donde Lucía lloraba. Hija, estoy aquí, dime qué soñaste, preguntó suavemente, con voz temblorosa pero cálida. Lucía, con lágrimas en el rostro, respondió, mamá, soñé con él. Se reía como un demonio, me amenazaba diciendo, vas a quedarte atrapada en el dolor para siempre. El miedo se reflejaba en su cara, haciendo que Clara se sintiera asfixiada por la angustia. No tengas miedo, te protegeré. Siempre estaré contigo, la consoló. En ese instante, los sollozos de Lucía y las palabras de consuelo de Clara resonaron en el silencio, encendiendo en sus corazones una mezcla de rabia y tristeza. Mamá, no puedo dormir, las pesadillas regresan, susurró Lucía. Clara respondió con ternura, juntas superaremos este horror, mi amor. La promesa de una madre, como una pequeña llama en la oscuridad, trajo consuelo. Las emociones contenidas se desbordaron, un lamento continuo de toda una generación oprimida. En la noche oscura, Clara se recostó sobre la cama, abrazando con fuerza a Lucía en su impotencia. He hecho todo lo posible, pero estoy agotada, susurró, con voz cargada de rabia contenida. Lucía, a pesar de su corta edad, le apretó la mano y dijo,
Mamá, creo que un día todo cambiará, aunque ahora tenga miedo. Los llantos de Lucía y las palabras de consuelo de Clara llenaban el silencio, encendiendo una llama de indignación y valentía. Aunque el camino sea duro, no me rendiré, se prometió Clara. Las lágrimas de madre se mezclaban con los quejidos de su hija, componiendo una triste canción de dolor. En ese momento, todas las emociones ira, impotencia, desesperanza se apoderaron del corazón de Clara. Juró luchar por la justicia y proteger a su hija, sin importar los desafíos. La firmeza de Clara era como una pequeña llama, tenue pero inextinguible, que iluminaba el camino de la esperanza en la oscuridad. Esa fe sería la luz que guiaría el futuro. Una semana pasó desde aquellos dolorosos acontecimientos, mientras la sombra de la injusticia y el trauma aún rondaban a la familia de Clara. Una mañana, con la neblina aún cubriendo la pequeña casa, Clara encendió su computadora y, de repente, recibió un correo electrónico de la periodista investigadora llamada Irene. En la bandeja de entrada, un asunto titilaba como un rayo de luz en la oscuridad. La verdad no contada, escuchemos la voz de los silenciados. Con manos temblorosas, Clara abrió el correo y empezó a leer. Estimada señora Clara, soy Irene, periodista de investigación. He estado siguiendo el caso relacionado con el señor Herrera desde hace tiempo, y aunque existen señales sospechosas, la falta de pruebas contundentes ha hecho que la verdad quede sepultada. La carta escrita a mano por Lucía que usted conserva parece ser la clave para reabrir este caso. Si Lucía tiene el valor de dar la cara, tendremos una verdadera oportunidad de sacar al culpable a la luz. Confío en que la justicia ya no podrá seguir escapando. Atentamente, Irene. Clara se quedó en silencio, con la vista nublada y el corazón latiendo con fuerza. Tal vez esta sea la única oportunidad para proteger verdaderamente a mi hija, se dijo a sí misma, con la voz quebrada entre una nueva esperanza y un miedo persistente. Rápidamente, llamó por teléfono a Sergio, el amigo leal que había estado a su lado desde aquellos trágicos acontecimientos. Sergio, acabo de recibir un correo de Irene. Dice que la carta de Lucía puede ser la clave para reabrir el caso de Herrera. Creo que esta es nuestra oportunidad de hacer justicia por Lucía, dijo Clara, con voz temblorosa, mezclada entre esperanza y preocupación. Sergio respondió, Clara, esa es una noticia muy importante. Si logramos que Lucía tenga el valor de hablar, no habrá lugar donde ese hombre pueda esconderse. Pero creo que tu hija todavía tiene demasiado miedo. Tras terminar la llamada, Clara volvió a sentarse frente a la mesa, sus ojos fijos en cada palabra del correo, mientras su mente se llenaba de pensamientos pesados. Recordó las largas noches junto a Lucía, cuando el miedo las envolvía a ambas. Lucía, ¿serás capaz de enfrentar la verdad?, se preguntó en su interior. Ese mediodía, mientras la luz del sol se filtraba suavemente por las cortinas, Clara decidió abrir su corazón con Lucía. La invitó a sentarse con ella en la sala, un lugar que aún guardaba las huellas de recuerdos tristes. Amor, recibí un correo de una mujer llamada Irene, una periodista de investigación. Ella dice que tu carta es la prueba para reabrir el caso. ¿Sabes? Si te animas a dar la cara, podremos estar protegidas y el culpable no podrá escapar más, dijo Clara con voz suave, llena de determinación y amor. Lucía permaneció en silencio, con los ojos cargados de miedo. Mamá, tengo mucho miedo. No quiero recordar esos momentos tan dolorosos. Temo que si hablo, todo empeore, susurró, su voz temblaba como el viento pasando por la ventana. Clara acarició a su hija, hija, entiendo tu miedo. Pero escúchame, la verdad puede ser la llave que abra la puerta hacia la libertad y la justicia. Yo siempre estaré contigo, protegiéndote de todo. Si no hablamos, personas como Herrera seguirán aprovechándose de la vulnerabilidad de nuestros hijos. En un momento de silencio, Lucía levantó la cabeza para mirar a su madre, sus ojos mostraban angustia pero también un atisbo de esperanza. Mamá, me da miedo ser humillada. Tengo miedo de no poder vivir en paz nunca más,
se acurrucó en los brazos de su madre, gimiendo suavemente. Hija mía, a veces la verdad duele, pero también es la forma de sanar las heridas más profundas. Confía en mí, la verdad te liberará. Nunca estarás sola en esta lucha, dijo Clara con una voz cálida pero firme. Le tomó la mano suavemente. ¿Puedes decirme si estás dispuesta a intentarlo? Creo en ti. Si enfrentas tus miedos, verás la luz de la libertad. Después del almuerzo, Clara se sentó junto al teléfono y llamó a Irene para confirmar los detalles necesarios del siguiente paso. Hola, Irene. Acabo de hablar con mi hija. ¿Puedes contarme más sobre tu plan? ¿Qué crees que debemos hacer para proteger a Lucía si decide hablar? Preguntó Clara, con voz grave. Irene respondió, Clara, he investigado a Herrera por mucho tiempo. Tengo información y pruebas ocultas, pero necesito una declaración valiente de Lucía. Si ella está dispuesta, podemos reabrir el caso y llevar a Herrera ante la justicia. Yo apoyaré todo el proceso, desde los medios hasta el contacto con las autoridades. La llamada se prolongó durante varios minutos, con promesas de apoyo de parte de Irene y palabras de empatía desde la periodista. Puede estar tranquila, Clara. Lucharemos juntas por la justicia. Cada palabra de Lucía será una prueba viva de la verdad, dijo Irene, con voz apasionada. Tras colgar, Clara sintió una renovada fe en el corazón. Rápidamente compartió la buena noticia con Sergio e Isabel en su cafetería habitual. Amigos, Irene ha aceptado ayudarnos a reabrir el caso contra Herrera. La carta de Lucía es la clave. Tenemos que lograr que ella confíe y se anime a dar la cara, dijo Clara, con una voz llena de emoción y firmeza. Sergio asintió, Clara, este es un punto de inflexión. Si logramos esto, el culpable finalmente pagará por sus crímenes. Isabel añadió, estaremos juntos para proteger a Lucía. No dejaremos que el mal tenga otra oportunidad. Lucía respondió con voz temblorosa, mamá, tengo miedo. Tengo miedo de que si hablo, la gente crea que estoy causando problemas. Temo ser juzgada, temo los rumores de los que me hablaste. Clara abrazó con fuerza a su hija, amor, esos rumores no son más que el eco de quienes quieren ocultar la verdad. No podemos permitir que el miedo nos domine. Recuerda, siempre estaré a tu lado, te protegeré pase lo que pase. En ese instante de calma, el tic-tac del reloj marcaba el paso del tiempo, recordando que no se podía esperar para siempre. Piénsalo, hija, si hablas, podríamos ayudar a otros niños que están sufriendo lo mismo. Serías una inspiración para quienes aún callan, añadió Clara, con una mirada firme, llena de amor. En medio de ese ambiente cargado de emociones, Lucía apretó la mano de su madre y la miró a los ojos. Tras un largo silencio, finalmente susurró, mamá, lo intentaré. Hablaré porque quiero ser libre, porque ya no quiero vivir con miedo. Las lágrimas rodaron por su rostro, mezcladas con una luz de esperanza que empezaba a brillar. Esa eres tú, mi valiente hija, dijo Clara emocionada. Te prometo que siempre estaré contigo, protegiéndote en cada paso. Cree en esto, la verdad nos guiará hacia la luz. Cuando la tarde comenzaba a tornarse en crepúsculo, madre e hija se sentaron junto a la ventana, contemplando en silencio el cielo teñido de rojo y naranja. Mamá, me siento más aliviada. Ya no quiero estar atrapada en la oscuridad, dijo Lucía, con voz suave como el viento de primavera. Clara respondió, este es el comienzo de un nuevo capítulo. Juntas venceremos el miedo y llevaremos al mal ante la luz de la justicia. El teléfono sonó, era Irene. Clara, estoy lista. Avísame cuando Lucía esté preparada y coordinaremos todo para llevar el caso al público. Clara respondió con voz serena, gracias, Irene. En cuanto Lucía esté lista, te lo haré saber. No podemos dejar que ese hombre escape. En ese momento, toda la familia sintió una nueva esperanza florecer. Las voces, las promesas de Irene, Sergio, Isabel y la propia Clara formaron una sinfonía de unión y valentía. Nunca más guardaremos silencio, declaró Clara, su voz resonando en toda la casa.
La verdad será dicha, y el culpable pagará por sus crímenes. Bajo el brillante resplandor del atardecer, Lucía tomó la mano de su madre, su mirada empezaba a llenarse de fe en el futuro. Mamá, perdón por habértelo ocultado. Pero ya no tengo miedo. Sé que siempre has sido la mejor madre, dijo con voz suave, llena de consuelo. Clara la abrazó con fuerza, sus lágrimas mezcladas con la alegría y los recuerdos del pasado. No pasa nada, mi amor. Siempre estaré orgullosa de ti. Juntas caminaremos por el sendero de la justicia y la libertad. Y así, en ese momento decisivo, comenzaba un nuevo capítulo en sus vidas, donde la luz de la fe y la esperanza disipaba al fin la oscuridad del pasado. La luz de la justicia finalmente brilló tras la tormenta oscura. En una conferencia de prensa imponente en el centro de medios de la ciudad, Irene se puso frente a la multitud, su voz resonando con fuerza. Hemos reunido pruebas contundentes a partir de las cartas manuscritas de Lucía, y no solo eso, también contamos con los testimonios de 3 víctimas valientes más. La verdad sobre los crímenes del señor Herrera ya no puede ser ocultada. Los periodistas murmuraban entre ellos, las cámaras giraban, captando cada palabra de Irene. Hoy, demostraremos que nadie puede utilizar su poder para aplastar las voces de los inocentes, continuó. Esa frase fue como un golpe directo al corazón de quienes alguna vez defendieron a Herrera. Entre la multitud, aquellos que lo habían apoyado ahora bajaban la cabeza, con rostros avergonzados. Permitiremos que la historia recuerde que la injusticia no puede vivir para siempre, comentó un joven reportero, con voz vibrante. Justo después de la conferencia, las autoridades actuaron con rapidez. La policía reabrió el caso, y en solo unas horas, el señor Herrera fue arrestado en su despacho. Herrera tiene derecho a guardar silencio, pero no tiene derecho a escapar de la justicia, declaró un oficial con firmeza al detenerlo. En la sala de interrogatorios, se escuchaban golpes en la puerta mientras los periodistas exigían respuestas. Queremos la verdad ya. Los policías se decían entre ellos, es hora de limpiar este desastre, nadie está por encima de la ley. Esas palabras eran como flechas clavadas en el corazón de quienes lo protegieron, y el ambiente se llenó de arrepentimiento. Nos equivocamos al permitir que estos crímenes ocurrieran sin que nadie hablara, susurró otro oficial, con voz temblorosa. En la sede del periódico, Irene publicó un informe investigativo completo, con pruebas claras provenientes de la carta de Lucía y los testimonios de las víctimas. Este reportaje no es solo una denuncia, es un grito de auxilio de almas heridas, declaró Irene en una entrevista en vivo. Si guardamos silencio, el mal seguirá reinando, pero hoy, la verdad ha hablado, y la justicia no se detendrá. Los programas de televisión transmitían la noticia sin pausa, las redes sociales estallaban con miles de comentarios y elogios hacia el valor de quienes se atrevieron a hablar. Finalmente, la verdad ha sido revelada, escribió alguien en una transmisión en vivo. Los elogios se mezclaban con los murmullos de quienes antes habían encubierto la verdad, pintando un panorama de despertar social. En una conferencia posterior, el señor Herrera, con la mirada fría y el rostro ya sin la confianza de antes, fue obligado a hablar. Pido perdón a todos los que he lastimado, dijo, con voz ronca. Pero sus disculpas no podían borrar la gravedad de sus crímenes. Un representante de las autoridades tomó la palabra. El señor Herrera deberá enfrentar la justicia, y las pruebas demuestran que abusó de su poder para dañar a niños inocentes. En la sala, se oían suspiros y miradas de decepción de quienes antes lo habían apoyado. Nos equivocamos, y hoy, la justicia recupera la voz de quienes fueron heridos, dijo un experto legal, con tono cargado de indignación. Cuando la noticia del caso se difundió por todas partes, financiadores, funcionarios y antiguos aliados de Herrera, se vieron obligados a enfrentar la responsabilidad. Algunos se atrevieron a pedir disculpas. Lamentamos no haber alzado la voz cuando la verdad fue silenciada. Hoy reconocemos que la justicia no puede ser aplastada por el miedo.
Las disculpas sinceras se sumaron a las declaraciones de arrepentimiento emitidas públicamente en televisión y prensa. Estuve equivocado, y espero que mis errores no se repitan, confesó un ex asesor de la escuela donde trabajaba Herrera, con voz apagada. Los medios mostraban imágenes de la investigación, y la foto de Herrera esposado se convirtió en símbolo de la caída del mal. Mientras tanto, en la pequeña casa donde vivían Clara y Lucía, el ambiente cambió del dolor y la confusión a la calma y el consuelo. Clara abrazó a Lucía con fuerza, las lágrimas cayendo por su rostro. Hija, recibí la noticia. La justicia llegó, y el culpable por fin pagará, dijo Clara, con voz temblorosa, llena de orgullo. Mamá, no lo puedo creer. ¿De verdad ya no tengo que tener miedo? Preguntó Lucía, con voz suave y ojos brillantes de esperanza. Sí, mi amor, luché con todas mis fuerzas, y ahora comenzamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, respondió Clara, con un tono cálido como una llama que abriga el alma. Sergio e Isabel llegaron para compartir la alegría. Lo logramos, Clara, la justicia ha llegado y ya no estamos solos, dijo Sergio conmovido. En los días siguientes, la vida poco a poco recuperó colores de esperanza y sanación. Lucía fue trasladada a una nueva escuela, donde el amor y el respeto eran valores fundamentales. En su nueva aula, conoció a la profesora Elena, una mujer que se preocupaba con cariño por cada uno de sus estudiantes. Bienvenida a mi clase, Lucía. Aquí aprenderemos y sanaremos juntas, dijo Elena con voz cálida. Sus nuevos compañeros rápidamente se acercaron a ella con frases alentadoras. Hola Lucía, me alegra ser tu amiga, vamos a superar todo juntas. Lucía, aunque tímida al principio, empezó a abrirse poco a poco, y su mirada se tornó más luminosa. Aquí me siento querida y segura, le susurró a su nueva amiga, con voz suave pero sincera. En casa, el ambiente era cada vez más cálido. Clara dedicaba más tiempo a Lucía, contándole historias sobre el valor y la fe en el futuro. ¿Sabes, Lucía? Cada vez que enfrentas un miedo, recibes fuerza del amor de tu familia, decía Clara, inspirada. Siempre estaré aquí contigo, sin importar lo difícil que sea todo. En las noches, la familia se reunía alrededor de la mesa, compartiendo alegrías y relatos felices. Sergio e Isabel visitaban con frecuencia, trayendo pequeños regalos y buenos deseos. Superamos la prueba juntos, y ahora la verdad ha traído luz a todos, decía Sergio con orgullo. Las conversaciones estaban llenas de risas, palabras amables y apoyo mutuo, haciendo que aquella casita fuera más acogedora que nunca. La justicia no fue solo una victoria legal, sino también un punto de inflexión en la vida de quienes habían sufrido. Las víctimas valientes alzaron sus voces, creando un poderoso movimiento. Guardamos silencio demasiado tiempo, dijo una víctima en una entrevista. Ahora nos levantamos para defender nuestros derechos. Organizaciones de derechos humanos y protección infantil organizaron seminarios para compartir experiencias y ofrecer apoyo psicológico. La justicia no es solo capturar al culpable, es también un proceso de sanación del alma, explicó una psicóloga. Esas palabras fueron como un bálsamo para las heridas, trayendo esperanza de que, pese al dolor del pasado, el futuro aún podía estar lleno de luz. Todos abrazaron la esperanza y reafirmaron el compromiso de construir una comunidad donde el amor y la justicia fueran lo primero. Finalmente, en la ceremonia de premiación, Justicia y Esperanza, Lucía subió al escenario con una sonrisa radiante. Bajo las luces, abrió un sobre con una carta escrita a mano, y leyó en voz alta. Perdón por haber ocultado la verdad, mamá. Pero ahora ya no tengo miedo. Tú eres la mejor madre del mundo. Un estruendoso aplauso llenó el lugar, acompañado de elogios y palabras de admiración del público. Clara, de pie detrás, dejaba caer lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad y orgullo. Mi hija ha crecido y es más valiente que nunca, susurró con la voz entrecortada. Hoy, no solo logramos justicia, también abrimos la puerta a la sanación y el amor.
Periodistas, reporteros y simpatizantes capturaron aquel momento como prueba del poder del coraje y del amor maternal. Su historia es una inspiración para todos nosotros, dijo un reportero, conmovido. Y así, después de tantos días y noches de dolor, la luz de la justicia brilló al fin, trayendo consigo la promesa de que, sin importar cuán difícil sea el camino, el amor y la verdad siempre vencerán. Esta historia enseña que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso frente a los intentos más crueles de ocultarla. A través del dolor, las pruebas y las pérdidas, el valor, el amor y la determinación de luchar por la justicia se convierten en una fuerza indestructible. La perseverancia frente al miedo y la fe en el mañana son las llaves que abren la puerta para erradicar la opresión. Aunque la vida sea dura, cada persona debe alzarse para proteger a los vulnerables y no permitir que los poderosos abusen de su poder, porque el amor traerá paz. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.